Uh, Listo, buenas noches. Buenas noches. Saluda Marco, una nueva clase de inglés en la construcción. Esta es la clase número 9 y estoy viendo si puedo responder durante la clase. Estoy preparando aquí la pantalla. Ojalá que hayan preguntas. Ojalá que hayan bastantes preguntas. Bueno, siempre espero que hayan preguntas, pero no siempre hay. Ahora, la clase de hoy vamos a tratar de un tema bastante específico o especial, mejor dicho, que es los documentos que tiene que tener un contratista o subcontratista listos para cualquier trabajo. Y también vamos a hablar un poquito sobre los contratos. Entonces, vamos a tratar de entender ciertas palabras que se usan en inglés, obviamente, en estos temas. Eh, Mi idea de estas clases es siempre que ustedes puedan, ustedes, me refiero a los trabajadores de la construcción, estar familiarizados con los términos del inglés
para que en su momento estén listos cuando les toque ser los dueños de su empresa o los jefes y tengan que discutir con los arquitectos, los dueños, ya en plano de contrato tal vez, de negocio, o cuando estén en la obra, ¿sí? Esa es mi intención, que ustedes aprendan a defender o puedan defenderse con el inglés técnico, le llamémosle, de la construcción. Entonces, bueno, antes de eso yo siempre voy a recomendarles que todo trabajo que hagan le documenten. Es muy importante esto, ustedes como trabajadores de la construcción están haciendo siempre muchas obras y diferentes tipos de obra. Algunas personas hacen trabajos en el exterior, algunas personas hacen trabajos en el interior y muy pocas veces toman las fotos de lo que hicieron. Entonces, yo creo que están perdiendo ahí mucho, están perdiendo. No solo tiempo, no solo dinero, sino están perdiendo bastantes cosas, oportunidades tremendas. Porque en el futuro, cuando tengan que ustedes presentarse ante un nuevo cliente, el nuevo cliente, cuando ustedes ya se abran, ¿no es cierto?, con su propia compañía, va a decir, ¿y qué has hecho? Entonces, normalmente es bueno presentar documentos donde dicen, bueno, aquí está lo que yo he hecho, esta es mi historia o este es el trabajo que yo he venido realizando por tanto tiempo, aquí están las pruebas. Entonces, yo siempre les digo que los contratistas y subcontratistas documenten sus trabajos, no dejen como si nada cuando ya terminan el trabajo salirse y ya y dejarle ahí, no. Incluso si ustedes hicieron una pequeña cosita, tal vez solo dejaron instalando los muebles de cocina, tal vez dejaron, yo no sé, agregando una pared. Tomen fotos del antes, tomen fotos del durante y fotos del después, de cómo quedó, porque eso es lo que les va a servir en el futuro como prueba, como digo, de lo que ustedes hicieron. Bueno, entonces, un documento que sirve para eso es un documento de los trabajos y vamos a tratar de diferenciar la palabra work con la palabra, vamos a poner mayúsculas, work, sí se ve, ¿no? Sí. Y job, ¿ya? Porque se usan a veces intercambiablemente en la época de, perdón, en el área de la construcción. Entonces, un documento que deberían tener ustedes es un documento como este, en donde tienen en la parte de arriba su nombre, ¿no es cierto? Dice su nombre, dice su dirección y abajo o en las siguientes páginas van mostrando las fotos de lo que han hecho ustedes. Aquí está un trabajo que se hizo en exterior y dice, bueno, se hizo restauración de los balcones y reemplazarle el roof o el techo. En este otro dice reparación de fachada y techo también. Y así se van mostrando las obras que uno ha hecho para poder, para que el cliente tenga una idea de en qué es en lo que uno ha trabajado. Porque si no tiene idea, va a ser más difícil que confíe en nosotros. Y si no confía en nosotros, es más difícil que podamos siquiera intentar competir contra los otros contratistas. Porque aunque no lo crean, sí hay contratistas que muestran ese tipo de documentos que es, digamos, a nivel, que es portarse de una forma profesional. Yo siempre les digo a mis alumnos que ustedes son profesionales. Su profesión es ser albañil, por ejemplo. Esa es su profesión. Y ustedes tienen un deber con esa profesión. Tienen que respetar esa profesión, tienen que cuidar, tienen que hacerle crecer en su vida, tienen que prepararse. Entonces, son profesionales y una forma de presentarse profesionalmente ante un dueño, ante un posible cliente, es con estos documentos, presentar una carpeta en donde ustedes dicen quiénes son, qué es lo que han hecho y si es posible qué es lo que están proponiendo, ¿no es cierto?
Entonces, este documento es el primero y este documento se llamaría un Work History o Work Records, ¿sí? Que pueden decir, pueden traducirse o puede entenderse como el registro, un registro de trabajos. Vamos a poner minúsculas. Espero que todos estén cuidando del virus, espero que todos estén en buenas condiciones de salud y protegiéndose. Entonces, este documento es uno. Para hacer una recapitulación rápida, en este documento ustedes ponen las fotos de los trabajos que ustedes han hecho. Los mejores trabajos, por supuesto. Se seleccionan entre sus fotos los mejores trabajos, le ponen en unas páginas que tienen su nombre de la compañía, su dirección, y es más que suficiente para empezar. ¿Sí? Obviamente ponen la dirección del trabajo y qué se hizo. Ese es un documento. Otro documento, vamos a borrar esto, guardar. No guardar, ya. Otro documento que es muy importante es, a veces cuando tienen que, yo estoy refiriéndome a estos documentos para que ustedes puedan conseguir algunos trabajos que están más o menos en los, para, este tipo de documentos nos han pedido para trabajos de más o menos $200,000, $500,000, hubo uno de 7 millones más o menos, y todos esos trabajos pedían este tipo de documentación. Hay trabajos pequeños, ustedes pueden hacer un trabajo de unos $500,000, 400, 300, 100, no sé, hasta de 1 millón tal vez, en el que no les pedirán estos documentos. Pero ustedes nunca saben cuando están especialmente buscando nuevos clientes o tratando de conseguir nuevos clientes, si el nuevo cliente va a pedirles. Entonces es mejor que tengan estos documentos. El siguiente documento es este documento que, donde ustedes dicen current jobs, trabajos, ya. Entonces ahora vamos a tratar de diferenciar la palabra job y la palabra work. La palabra, ambas significarían trabajo, ¿sí? Cuando ustedes me dicen I'm going to work, ustedes dicen estoy yéndome al trabajo. Ustedes dicen I'm going to the job site, me estoy yendo al lugar de trabajo. Si les preguntan what's your job, ustedes dicen mi trabajo es arquitecto o contratista o albañil. Job. Entonces siempre están hablando como trabajo a esto. Entonces vamos a ponerle que se entiende como trabajo, pero vamos a ponerle a esto como el trabajo que se hace, no trabajo manual solamente, sino el trabajo como la actividad, pongamos actividad física en nuestra área. Y job también es nuestro trabajo, pero este está más usado con fines de no quiero decir la palabra papeleo, pero con fines de organización, ¿sí? Por ejemplo, cuando les preguntan sobre un job, normalmente están hablando sobre el proyecto, ¿sí? Le dicen, por ejemplo, ¿cómo está el job de la 45? Entonces ustedes ya pueden entender, job, les están diciendo cómo está el trabajo de la 45. Pero si les dicen, it's your job en la 45,
no estaría tan bien, sino más bien les dirán, ¿Are you working en la 45? Entonces ahí ustedes dicen, sí, yo estoy trabajando en la 45. Es solo para que sepan más o menos que hay estas dos palabras, no vamos a discutir técnicamente sobre el inglés, yo no soy tampoco la persona preparada para explicar todo esto al detalle, pero sí que ustedes estén alertas a escuchar o encontrarse con la palabra work y la palabra job en el inglés que van a encontrar en la construcción, ¿ya? Ahora, otro documento entonces que estábamos hablando es este de Current Jobs. El de Current Jobs o trabajos actuales o trabajos que están siendo desarrollados ahora es una lista, depende de cómo les pidan, a veces piden una lista de 5, una lista de 10, pero es una lista de trabajos que ustedes están trabajando ahora y estos trabajos ustedes les ponen con el nombre del dueño, el nombre del trabajo del edificio, la dirección, ponen una descripción de qué es lo que han hecho en ese, o están haciendo en ese trabajo. Por ejemplo, acá uno dice Facade Repairs para el Local Law 11, eso es trabajo de reparación de fachadas. Hay otro que dice aquí New Public Plaza. Este es un diseño y construcción de una nueva plaza pública al frente de un edificio. Acá hay otro que es reemplazar el techo, hacer waterproofing o impermeabilización del techo, repointing de la fachada, significa reemplazar las juntas de los morteros del ladrillo de la fachada. Y así, en todos estos trabajos hay diferentes eh, si ven aquí se puede usar este juego de palabras de job y work. En todos estos trabajos hay estos diferentes tipos de trabajo. Sí, usé la palabra trabajo 2 veces. En inglés sería mucho mejor si decimos en todos estos jobs hay estos diferentes kinds or types of work. En todos estos jobs, se entiende job como el proyecto, hay diferentes tipos de trabajo, que es lo que se está haciendo con los trabajadores. Eso lo saqué, se acostumbren nomás. Luego ya siempre van a usar bien, correctamente las palabras job y work. O work, como estaban diciendo, en esta época de work from home, entonces estaban cambiando algunas palabritas en estas redes sociales. Ya. En este documento, entonces, de Current Jobs, ustedes añaden una lista de los jobs, de los trabajos que están trabajando ahora, y también de los pasados, una lista de trabajos pasados, en donde ustedes dicen qué hicieron, dónde hicieron, cuál es la dirección, y también es importante si pueden poner un número de teléfono y un contacto. La información de contacto es importante porque yo como dueño, si veo que ustedes me ponen aquí un número de teléfono y un nombre de contacto, significa que no tienen ningún problema en que yo llame y diga, oiga, usted trabajó con la compañía tal, construye NY. ¿Qué tal hacen el trabajo ellos? Él les va a decir entonces, ¿no es cierto? Ah, pues excelente, lo mejor, bla, 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 etcétera. Entonces es más posible que nos contraten, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos dando referencias. Entonces, este past jobs se refiere a los trabajos que han hecho ustedes, han completado exitosamente. Porque van a haber veces que también posiblemente hayan trabajos que no se terminen como uno quisiera. Por ejemplo, ahora eh, recién terminamos un trabajo ayer y el contratista se puso en un plano terrible de quiero mi plata, quiero mi plata, quiero mi plata y ya. No le importó que estamos en cuarentena, no le importó que estábamos desde el invierno, cruzando el invierno y en cuarentena, ¿no es cierto? Que hubo esta transición de la época baja, donde no hay cómo trabajar todo el tiempo, a una época peor, donde no había cómo ni salir. Entonces se puso como niño a estar peleando y amenazando. Y este contratista le dimos
todo lo que él necesitaba. Incluso él dijo que había que hacer algunos change orders, dijo que había más que hacer por aquí, más que hacer por acá, y el dueño no le negó nada. El dueño le aprobó todo, pero al final nosotros queríamos que haya, yo como, o sea, como el arquitecto, eh, pedimos pruebas. Eh, dijimos, bueno, se hizo todo esto, ¿no es cierto? Se añadieron unos cuantos miles de dólares por los trabajos extra. Por favor, pónganos en un documento donde se hicieron los extras. Y bueno, no recibimos nunca ese documento, entonces es un poco, a veces no se terminan bien las cosas. A veces la gente que pensamos que van a hacer las cosas como antes o como estamos acostumbrados, no hacen. No sabemos, no sé si él está pasando por algunos problemas en su casa, a veces la familia, yo qué sé, tal vez, no sé, o tal vez está con algún problema económico, no entiendo, pero puede pasar que hayan casos en los que con quien están ustedes trabajando eh, no reaccione como uno esperaría. Entonces hay que estar preparados para eso también. Y esos trabajos, si terminan, digamos, mal, obviamente no les voy a poner aquí en mi historia, porque si llaman van a decir, no, no, con él terminamos mal, o con él no se cumplió esto, el otro, no hizo los dibujos que se le pedían y todo. Entonces, se ponen los trabajos que sabemos que son los que se completaron exitosamente. Entonces, hay una lista de trabajos que ustedes pueden poner. Mientras más exitosos hayan puesto, mejor. Posiblemente el dueño solo lea o pregunte o llame a los 2 o 3 primeros y será suficiente. O 3 aleatorios y coja y llame. No importa. Pero lo importante es que ustedes como subcontratistas o contratistas tengan estos documentos que son parte de su historia. Y estos documentos van creciendo y mejorando con los años. Eh, Su compañía no puede ser cada año lo mismo. No pueden quedarse en el mismo lugar donde están por 10, 20 años. He visto muchos subcontratistas o contratistas que por tanto tiempo están limitados o están estancados en un lugar. Entonces, muchas veces es tal vez el no tener la información, muchas veces es el no saber dónde conseguir la información o no darse el tiempo, no tener ganas de hacer eso, pero sea cual sea la razón, mmm, no hay una justificación para quedarse en el mismo lugar. Siempre hay que tratar de progresar y estos documentos les van a ayudar a progresar. Entonces, este es otro documento que quería enseñarles, que es bueno. Otro documento que a ustedes les va a tocar es, entonces, hablemos primero de las garantías. Ya. ¿Qué es una garantía? ¿Cómo se escribe esto? Bueno, esta dejémosla. ¿Ustedes qué van a hacer con una garantía? Es un documento en el que ustedes dicen que lo que están haciendo garantizan ustedes que va a tener cierto periodo de vida, cierta durabilidad. Entonces, ¿cómo está conformado un documento, una garantía básica? Tienen su nombre, obviamente. Siempre tienen que tener un documento como este en donde está su nombre, su dirección, su teléfono, su correo electrónico y cualquier información que ustedes crean que sea necesaria en este tipo de títulos. Viene una fecha, el nombre del dueño y aquí entonces ustedes ponen qué tipo de garantía están ofreciendo. Aquí dice, es una garantía de material y workmanship. Vamos a poner material. Son los materiales. Workmanship es digamos, la mano de obra, ¿ya? Llamémosle así simplemente.
Siempre mi intención es en este tipo de clases de dar lo más simple posible. Workmanship, mano de obra, ¿no es cierto? O pueden llamarle también labor. Ya, labor se llama la mano de obra, workmanship también es llamada la mano de obra. Materiales, etc. Entonces, en esta garantía ustedes están garantizando, vamos a leer lo que dice. Dice, el contratista garantiza lo siguiente. Vamos a ver, aquí le ponen sería garantiza, que es diferente a garantía de arriba. Es solo por la S que le estamos poniendo aquí abajo. ¿Sí? Y guarantees. Voy a poner esto más arriba. Si tienen alguna pregunta, por favor, ahí pónganle en el Facebook. Estoy viendo aquí estoy en Marco Andrade Arquitecto y tenemos los comentarios ahí listos para cualquier pregunta. Veamos si cómo ver qué dicen. Nada, se están gozando de los chistes. Están viendo Dragon Ball. Bien. Entonces vamos a leer qué dice. El contratista garantiza lo siguiente. Dice. El contratista deberá, vamos a poner la palabra muy importante que se usa siempre en estos documentos, shall, igual a deberá. Con tilde en la A, no le pongo la tilde porque no me gusta estar cambiando de teclado, pero deberá significa que están ya comprometiéndole a que tiene que hacer algo. Usted shall deliver to the architect, deberá entregar al arquitecto, como dice, luego de, o sea, apenas se completa. Cuando ustedes lean upon completion, eso también es muy escuchado. Estas dos palabritas, upon completion, están mucho en los contratos de nosotros, los arquitectos, con los dueños. Pero aquí está también estas dos palabras usadas en una garantía y también están en los contratos entre dueños y contratistas, que es lo que vamos a ver más luego. Garantiza dice que va upon completion, apenas, pongámosle, apenas terminado o completado. Sí, entonces quiere decir que apenas upon completion es apenas ustedes terminan, va a proveer o va a entregar al arquitecto todas las garantías escritas, ¿sí? Hechas con el dueño o a nombre del dueño, ¿sí? Aquí dice made out to the owner. Quiere decir eso que tienen que ser hechas las garantías a nombre del dueño. Por ejemplo, si usted es un contratista que está trabajando con la compañía Sika o con la compañía Kemper, una vez que usted, bueno, antes de empezar el trabajo ya deben hablar con la compañía para decirle que necesitan una garantía de tanto tiempo para tal trabajo y ustedes van a recibirle a un inspector durante el proyecto y al final para que él pueda dar la garantía de parte de esa empresa. También muchas de estas compañías, especialmente las de roofing, las de waterproofing, son compañías que exigen que, entre otras, obviamente, no solo esas dos, sino también las de la aplicación de ciertos materiales. Muchas de esas compañías solo permiten que una persona emita la garantía si esa persona fue entrenada en los cursos de entrenamiento de la compañía. Por ejemplo, si ustedes quieren dar garantía de 20 años o 30 años de, no sé, de un techo, ustedes debieron haber sido entrenados por esa compañía. Si es la compañía Ciplast la que quieren proveer, entonces compran el material de Ciplast, pero deben haber también sido entrenados por Ciplast para que puedan dar la garantía. Entonces, cuando van a hacer la garantía, ustedes dicen a quién va la garantía. Entonces, aquí les están diciendo que ustedes van a hacer la garantía dirigida o con el nombre a nombre del dueño
que es lo correcto, ¿no es cierto? Y en una forma, dice, satisfactoria para el arquitecto y el dueño. Eso quiere decir que será por escrito, será de una forma satisfactoria, puede ser en email también. Entonces habría que ver cuál es la forma más adecuada en cada caso. Y eso dicen en la primera parte, y en la parte B, que es la que más nos preocupa a nosotros, dice, el contratista, aquí, hereby, dice, agrees, ¿sí? O sea, está de acuerdo que todo el material y la mano de obra entregados bajo este contrato están en perfecta y estricta cumplimiento con el contrato y permanecerá así por un periodo de 5 años para el material y 7 años para todo el trabajo de concreto, desde la fecha del certificado de pago final, durante ese tiempo el contratista deberá, shall, otra vez dice, reemplazar cualquier material defectuoso o la mano de obra defectuosa sin ningún costo de parte del dueño. ¿Ya? Entonces aquí al final se pone persona en cargo, oficial y todo eso. Pero de aquí las palabras que podemos rescatar serían, ya, el contrato, bueno, ya sabemos nosotros que un contract es un contrato, pongamos. Contrato, ¿no es cierto? Habíamos hablado en la clase anterior también que es casi igual un agreement, que también es un contrato. Entonces, furnished. Ya. Cuando ustedes leen esta palabra en documentos de construcción, significa que es lo que ustedes tienen que dar, o lo que se da, o lo que se ha dado, en este caso que es pasado, ¿cierto? Dice, está de acuerdo en que all material in workmanship furnished under the contract, o sea, lo que se dio bajo el contrato, lo que se proveyó bajo el contrato. Entonces, vamos a quitarle el pasado y vamos a ponerle solo como furnish. Y furnish sería proveer, en resumidas cuentas. Cuando les dicen furnish los closets, furnish and install, muchas veces ustedes van a ver furnish and install. Significa provea o compre usted mismo e instale los closets. O si no, en este caso, furnish los closets y la instalación será dada o hecha por ejemplo, otra persona, perdón, el carpintero, yo qué sé. Entonces, furnish sería en este caso como proveer. Entonces, aquí estamos diciendo que el material, el workmanship provisto bajo el contrato está en perfecto y estricto acuerdo con el contrato, etc. Y permanecerá así. Ahora hay otra parte importante, final, o pongamos no final, certificate of payment. ¿Sí? Aquí están hablando de un certificado de pago, aquí dicen el final, ¿no es cierto? Quiere decir que el pago, y eso es importante porque muchas veces, inconscientemente, algunas personas, algunos dueños, prolongan el último pago para que, entre comillas, se extienda la garantía. O sea, si yo debería haberle pagado a usted ahorita en enero del 2020 legalmente, mi garantía empezaría a correr ahí. Y desde ahí, digamos que mi garantía es 1 año. Entonces, mi garantía correrá desde enero del 2020 hasta enero del 2021. Pero si el dueño, entre comillas, decide prolongar el pago o atrasar hasta agosto del 2020, el certificado final de pago será en agosto
por lo cual la garantía, como dice, empieza el día del pago final. La garantía será hasta agosto del 2021, desde agosto del 2020, porque ahí es cuando pagaron por un año, hasta agosto del 2021. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que yo ya terminé el trabajo en enero, entonces el periodo de vida de mis materiales y mano de obra va a estar no un año hasta agosto del 2021, no un año ahí resistiendo el viento, resistiendo los movimientos sísmicos, no. Va a estar un año y 8 meses, que es hasta agosto, eh, cumpliendo esa garantía. Entonces hay que ponerse de acuerdo bien cuándo empieza la garantía. Posiblemente yo, por ejemplo, me pondría de acuerdo en que la garantía empieza el día en el que el inspector del SICA o de CIPLAST o lo que sea aprobó el techo. Eso me parece que es justo. O sea, desde ahí empieza la garantía a correr 5 años de materiales, por ejemplo, o 7 años, como dice, de mano de obra. Eh, Hay que protegernos, hay que ser justos también y hay que ver, hay que estar atentos a todo este tipo de palabras que son pequeñitas, pero dicen mucho acerca de nuestro trabajo. Entonces, este Final Certificate of Payment yo creo que es muy importante. Como digo, como contratista yo me protegería exigiendo que la garantía corra lo más pronto posible, no cuando el dueño quiere. Pero igual estas cosas hay que discutir, todos estos documentos son negociables, digamos, y hay que llegar a acuerdos. Recuerden que siempre digo, el arquitecto, el dueño y el contratista y el resto de profesionales, consultants, están para cumplir el sueño del dueño, ¿no es cierto? El dueño es la persona que tiene su necesidad y todos estamos ahí para cumplir eso de una forma eh, la óptima. No vamos a estar desperdiciando el dinero del dueño, que es quien nos paga, ¿no es cierto? No vamos a estar desperdiciando su tiempo, no vamos a estar eh, afectándole de alguna manera. Vamos a ver siempre por sus intereses y también vamos a ser profesionales. Y al ver por sus intereses también tenemos que decirle si vemos algún error, ¿no es cierto? Porque eso es parte de ser profesionales. También le vamos a decir si no va a alcanzar el tiempo, si no va a alcanzar el dinero, apenas nos demos cuenta, ¿no es cierto? O de antemano, ya si ya sabemos que va a haber un problema y por experiencia podemos decirle a un dueño, usted no puede renovar esa casa con $100,000, está mal. Esa casa mínimo, usted le costará unos $300,000 de renovación. Entonces, estamos advirtiendo ya de antemano posibles errores o problemas. Entonces, vamos a continuar ahora con un documento que es muy importante que ustedes cuando sean subcontratistas o contratistas mejor, van a tener que leer o sus abogados van a tener que leer, pero yo siempre recomiendo que aprendan a leer este tipo de cosas. Así no les guste, así les canse, así sea un poco aburrido, pero es importante que aprendan a leer las, los contratos. ¿Sí? Entonces, un tipo de contrato, hay muchos tipos de contrato. Uno de los tipos de contrato es este creado por la American Institute of Architects, AIA. El documento llamado A101 del 2007 le llaman, supongo que hay más actuales, pero como ejemplo sirve esto. Entonces, como todo contrato tiene muchas secciones diferentes en donde se van tratando fechas, qué es lo que se va a hacer, quién va a hacer, durante cuánto tiempo van a hacer, hasta cuándo va a hacer, cómo van a ser los pagos y muchas cosas más. Pero aquí vamos a ver uno súper rápido, súper corto y condensado, digamos, bien sencillo. Parece que sí están escuchando todos bien, ¿no? Por si acaso. Sí, aquí se ve el volumen de la voz. Ya. Contrato. Entonces, el contrato dice, bueno, el contrato es entre el dueño y el contratista. Este es un contrato. Hay otros contratos entre el dueño y el arquitecto. Otro contrato.
y hay contratos entre el dueño y los subcontratistas también. Aquí dice formulario estándar o forma estándar del agreement. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto que agreement es contrato aquí, si podemos ver en la parte de la izquierda de la pantalla. Contract es un contrato, pero también es un agreement. Entonces, estamos bien. Cuando dice aquí agreement, sabemos que es un contrato. Dice, el agreement fue hecho el día tal de mayo, bueno, aquí en este año, tal. Dice, ¿entre quién? Si ustedes ven aquí en negrita, dice agreement. Ese es el agreement. Vamos a ver si hay cómo ponerle con amarillo. Sí. Ese es el agreement. Luego dice, ¿entre quién? Entre el dueño, ¿no es cierto? Aquí se pone la dirección del dueño perdón, el nombre y la dirección del dueño. Y el contratista. Dice, entre el dueño y el contratista. Por el proyecto siguiente. Entonces, todo esto nosotros ponemos como una descripción del proyecto. El proyecto dice será una restauración de fachada, reparar los pasamanos, algunas particiones, demolición, y bueno, algunas cosas más que se van a hacer en el trabajo o en la dirección tal. Aquí abajo dice el arquitecto. El arquitecto se le pone aquí con la dirección, ¿no es cierto? También aquí entró un ingeniero como envelope consultant. La palabra aquí sería, aquí pongamos envelope y consultant. Son dos cosas que debemos ahorita familiarizarnos. Envelope. ¿Qué es envelope? Envelope normalmente entendemos nosotros como el sobre, ¿no es cierto? Pero en este caso es la envoltura del edificio, ¿sí? Entonces pongamos envoltura del edificio, que básicamente serían las paredes exteriores. No solo las paredes exteriores, perdón. El envelope empezaría en los cimientos con la impermeabilización sobre la cual va el cemento y todo eso. Entonces empezaría en los cimientos, se conecta con las paredes, se convierte en paredes y al final se conecta con el techo, el roof, y se transforma en roof. Todo eso es el envelope, todo eso es el sobre. En el sobre también tenemos nosotros penetraciones, ¿no es cierto? Como las ventanas, como curtain walls, puertas. Tenemos algunas cosas más variables que están en la parte exterior del edificio. Pero, como digo, el envelope consiste en todo el sistema de impermeabilización del edificio, básicamente. Pero no solo de impermeabilización, sino de protección contra el sol y todo eso, que son las paredes, que son los shading devices que le llaman, que serían dispositivos de sombreado, como las lamas que se conocen, etc. Entonces, envelope le llamaremos simplemente la envoltura del edificio. Consultant es un consultor. ¿Sí? Yo trabajo como consultant para los contratistas, por ejemplo. Un contratista me puede a mí contratar como consultor para que yo le haga cálculos de cantidades, para que yo le haga reportes, para que yo le haga cronogramas de trabajo, para que yo le haga dibujos en 3D, dibujos en 2D, lo que sea que necesita una persona, un contratista u otro arquitecto, yo hago. Ese es mi trabajo como consultor. Yo voy, escucho lo que necesitan y les digo, esto es lo que les puedo ofrecer. O digo, sí, sí puedo hacer y listo, trabajamos juntos. Eso es lo que hace normalmente un consultor. ¿Qué más? Entonces aquí había un consultor para las fachadas específicamente, porque este proyecto en general fue una renovación completa del edificio, desde afuera hacia adentro. Todo fue reparado por fuera, por dentro fue demolido todo y rehecho. Le transformaron este edificio de oficinas en residencial.
Y también hubo un manager de la construcción aquí, que fue una compañía que es bien conocida, Plaza Construction. Ellos coordinaban todo el trabajo, nosotros en este caso éramos los encargados de la fachada, pero Plaza estaba siempre reuniéndose con todos nosotros, semanalmente reuniones. El arquitecto decía los problemas que ha encontrado, nosotros decíamos cómo va todo, si tenemos algún problema, si necesitamos algo. Por ejemplo, en nuestro caso, un problema fue que no se encontraba el ladrillo, o sea, sí había cómo mandar hacer el ladrillo a la medida, porque este ladrillo era muy especial, era un ladrillo blanco con vitrificado afuera, pero con puntitos negros, bien ralos, bien separados los puntitos, pero tenía puntitos negros. Entonces, conseguir ese ladrillo no había cómo, había que mandar a hacer. Y la mandada a hacer requería una cantidad mínima, entonces hubieron un tipo de inconvenientes con eso. Bueno, eso es un Construction Manager, vamos a ponerle acá, Consultant, Construct Manager, es el que maneja la construcción, ¿sí? Generalmente son compañías con experiencia en construcción, bastante experiencia, y hacen un buen trabajo, generalmente hacen un buen trabajo en manejar la construcción, en dirigir la obra. Entonces, en el contrato continuamos en este agreement. Dice al final, la frase final, el dueño y el contratista agree o se ponen de acuerdo cómo sigue. Entonces, aquí viene lo que se llama la tabla de artículos, ¿sí? Los artículos son pequeños textos donde nos dicen diferentes temas, nos hablan de diferentes temas. Entonces, habrán artículos, por ejemplo, sobre los pagos, habrá artículos sobre, como dice aquí, sobre la resolución de disputas, artículos de terminación, cómo terminar o suspender el trabajo, artículos sobre seguros y bonds, que son como otro tipo de seguros. Entonces, los artículos empiezan así. Artículo 1 dice los documentos del contrato. ¿Cuáles son los documentos del contrato? Aquí le explica y dice, los documentos del contrato consisten en este contrato, este agreement, las condiciones generales de un contrato, los dibujos, las especificaciones, los añadidos o ajustes que han sido enviados antes de que se firme este contrato, porque muchas veces los trabajos tienen ajustes, y eso tiene un nombre que aquí le estamos poniendo, ¿sí? Adenda. Ya. Entonces, pongamos esos son como ajustes al contrato. Issued, ¿qué significa? Vamos a poner enviados, ¿sí? Y entre paréntesis tiene que ser y recibidos, por supuesto, porque de nada serviría que alguien haya enviado algo y nadie recibió y sea puesto en el contrato. No, tendría que ser algo que fue enviado y recibido. Ese es el issued. Addenda, ajustes, y también hay el addendum. Sí. Entonces, continuando con el contrato, prior to execution of this agreement, otros documentos listed. Bueno, ya aquí le están diciendo qué son los contract documents. Más importante tal vez esto para su project manager. Ustedes como contratistas van a tener un project manager. Tal vez sean ustedes, tal vez sea otra persona, pero el project manager, muy importante que lea este artículo. El trabajo de este contrato dice, el contratista debe ejecutar por completo el trabajo descrito en los contract documents. Aquí ya le están diciendo qué tiene que hacer usted. Ustedes tienen que completar fully, dice. O sea, por completo, fully,
por completo. El trabajo descrito en los documentos que acabamos de mencionar arriba, en los dibujos, especificaciones técnicas, etc., excepto como se indica específicamente en los documentos del contrato. Por ejemplo, en los documentos del contrato se dice: la fachada será realizada por el trabajador de fachadas. Toda la ventanería será hecha por el trabajador tal. Las conexiones de los refrigeradores, por ejemplo, al agua potable, digamos que eso será hecho por el dueño. Digamos que el dueño tiene un súper que puede hacer eso, o sí, eso. Y ahí ya sería el dueño. Entonces, en los documentos dice nueva refrigerador. Tal vez ustedes compran, llevan a la obra, pero ¿quién va a conectar esos refrigeradores? Ahí hay una notita que dice los refrigeradores serán conectados por el dueño. Entonces, todo lo que digan los contract documents es su trabajo, ¿no es cierto? Excepto, como dice, en donde se diga. Y este es un excepto, una excepción, perdón, es esa, el no conectarles. Ustedes no tienen que conectarles si dice que el dueño va a conectar. Muy importante esto que voy a ponerle aquí resaltado en amarillo. Fecha de inicio y substantial completion. Ya. Date of commencement. Pongamos también. Ya. Voy primero por el substantial completion. Todo proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha final donde ya todo el mundo se da las manos y chao, ¿no es cierto? Pero hay un punto clave que es el substantial completion, que le llaman. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un momento en el que yo puedo decir, o el arquitecto puede decir, que el proyecto está prácticamente terminado. Eso sería el substantial completion. Prácticamente terminado. O se puede decir que ya está a un nivel que, bueno, esto es mi opinión personal, digamos, que prácticamente no va a haber pérdidas para el dueño. Ese es el substantial completion, que ya está, el contratista ya hizo más que suficiente, o sea, hizo suficiente como para poder decir está prácticamente terminado. Solo faltan unos pequeños retoques o lo que le llaman el punch list, que vamos a ponerle aquí de una vez. ¿Ya? Ahora el date of commencement sería la fecha de inicio. Y punch list sería la lista de ítems por completar al final. Ahora, substantial completion y date of commencement. Ustedes deben tener mucho cuidado en la fecha de commencement, el date of commencement, porque a veces las fechas son puestas en teoría, o sea, dicen, por ejemplo, este trabajo va a comenzar en diciembre. Ahí ustedes deben estar pendientes y decir, a ver, yo no puedo comenzar en diciembre porque empieza el invierno y este trabajo es en exteriores, no puedo. O, por ejemplo, si es un trabajo de excavación, tal vez sería grave, ¿no es cierto? Más difícil. O, bueno, tienen que estar atentos a esta date of commencement. Ustedes tienen que estar completamente empapados de qué es lo que hay que hacer. Por eso un buen dueño de la compañía, un buen encargado de la compañía, si no son ustedes los que están encargados, es una persona que debe leer todo esto y buscar posibles riesgos. Eso es parte de lo que llaman risk management o manejo de riesgos, porque riesgos siempre hay, pero hay que manejar, hay que tratar, hay que saber cómo lidiar con esas circunstancias. Entonces, si veo que la fecha de inicio
podría afectar el trabajo, es mejor no iniciar en tal fecha. Por ejemplo, si el trabajo, como digo, siempre recuerdo esto porque es uno de los más comunes. El trabajo es en la fachada, me dicen que empecemos en diciembre y este invierno se pronostica que va a ser malo. Entonces, tranquilamente se puede, o se debería, yo diría, no, suspendamos esto, no se inicia, no podemos poner la protección de las veredas, que es necesario para un trabajo en fachada, no podemos poner la protección en diciembre, porque vamos a estar pagando diciembre, enero, febrero, sin poder trabajar. Mejor iniciamos todo desde la protección de la vereda en marzo. Y creo que eso es más saludable para todos. Entonces, chequen siempre o vean bien esto de las fechas. ¿Qué más? Este es el artículo 3. Dice, el tiempo del contrato deberá ser medido desde el inicio desde la fecha de inicio. Entonces, esa fecha va a ser crucial, porque si ustedes hacen un tiempo de contrato, por ejemplo, ustedes dicen, yo voy a trabajar en esto 2 años, la fecha de inicio es su cruz. Deben elegir una buena fecha de inicio. Nadie dice nada. No, pero bueno, parece que a algunos les gusta, entonces parece que sí están escuchando. ¿Qué más? El contratista debe desarrollar el trabajo de acuerdo a Critical Path Schedule. Ya. Bueno, esto es otra cosa. Siguiente. Entonces aquí le ponen la fecha de Substantial Completion. ¿Sí? ¿Qué parte se va a acabar? ¿Y en qué fecha va a ser su completado sustancial? Entonces pueden agregarse más, pueden ir haciendo diferentes partes y tener diferentes substantial completion dates. Por ejemplo, pueden ir terminando todo lo que sean paredes. Habrá un momento en el que las paredes interiores estarán sustancialmente completas. Esa fecha puede ser completamente diferente a la pintura. La pintura de todas las paredes interiores, por ejemplo, podrá tener una fecha de un completo sustancialmente, de estar completada sustancialmente mucho después. Entonces, hay que estar atentos a esas pequeñas detalles, porque no podríamos tampoco arriesgarnos a poner una fecha de acabado sustancial que no es apegada a la realidad. Si nosotros sabemos que van a venir otros trabajos después, es mejor pensar en esos trabajos y o van a venir trabajos a la par de nosotros. Entonces, esos trabajos pueden modificar nuestro tiempo. Entonces, nosotros debemos pensar en eso también para proyectar una fecha más realista de completado final. ¿Por qué es importante esta substantial completion? Por la plata. Porque si no ha llegado al substantial completion date con el trabajo necesario, a veces sucede que el dueño deja de pagarle de acuerdo al contrato hasta que completen sustancialmente y vuelven a pagarles ahí, o sea, les retienen dinero, hay problemas. Entonces, este substantial completion es muy importante por cuestiones de dinero más que nada. Contract sum, aquí dice cuánto será la cantidad el costo, contract sum, vamos a ponerle acá. Estoy hablando muy clarito, que no hay preguntas, o no me están escuchando, o no quieren decir nada, están tímidos. A ver, contract sum, el monto del contrato, entre paréntesis el valor. Entonces aquí es lo que están ustedes, el valor al que llegaron en negociaciones con el dueño, porque a veces el dueño acepta su precio de una, pero muchas veces los dueños negocian. Entonces, negocian. Entonces dicen, no, rebájate por aquí, eso está muy caro, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, como cualquier persona, ¿no?, cuidando su dinero, tratan de bajar el costo al máximo
incluso para ver si se puede usar eso después en otras cosas. Entonces ustedes también tienen que ser lo suficientemente inteligentes, digamos, como para saber en qué bajarse, cuánto bajarse, preveyendo que en el futuro tal vez haya más trabajo en el edificio. Entonces hay que, hay que estar atentos a eso. No la trampa que hacen muchos contratistas o subcontratistas, que dan un precio más bajo de lo normal, que nadie puede bajarse de ese precio, porque ustedes ven el precio y dicen, este está loco, está perdiendo ahí, pero ellos dan ese precio. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer en change orders más dinero del que están supuestamente rebajándose. Digamos un ejemplo, tenemos que reparar una casa, un patio de una casa. El costo real de esa reparación, digamos que es $100,000. Pero un contratista dice, yo le hago por 50. Entonces el dueño se sorprende. Todos los otros contratistas me dieron 90, me dieron 95, me dieron 100, 120. Todos estaban alrededor de ese precio. ¿Por qué este me da en 50? Entonces muchos dueños caen en esa jugada y dicen, ya, este me va a hacer por 50, hazme por 50. Viene a hacer el trabajo, pero el contratista fue sapo, y él vio que, o ya averiguó por ahí, que en esa área o en ese terreno hay las posibilidades de que haya agua subterránea, por ejemplo. Entonces, cuando él está haciendo el trabajo, le avisa al dueño y le dice, oiga, encontramos que aquí hay agua y va a haber, tenemos que sacarle todo el terreno sucio, mojado, lodo, malo de atrás. Eso le va a costar más porque no puede usted seguir trabajando. Si usted hace de nuevo sobre ese terreno un patio, se va a dañar pronto. Entonces el dueño asustado dice, bueno, ¿y cuánto me cuesta? Ahí viene la trampa, ahí viene la jugada sucia. Entonces, ese trabajo legalmente cuesta 10,000, pero ellos le dicen, eso cuesta 50. Perdón, hasta más pueden decirles, $60,000. Entonces, el dueño, obviamente en ese caso diría, no, esto me va a costar el doble, paremos todo, no hacemos nada, tenga aquí una indemnización. O el dueño podría decir, bueno, al final me iban a cobrar 100,000, este me está cobrando 100,000 por todo, entonces ya igual iba a pagar 100,000, hagamos. Pero estos son como perros, normalmente hicieron eso, luego van a salir con otro. Van a decir, oiga, aquí veo que usted no ha impermeabilizado su casa, y mientras estamos haciendo esto tenemos que hacer impermeabilización. Y el dueño, ya cuando están avanzados en la excavación, ya todo, ya no pueden parar. Dice, ¿y cuánto me va a costar eso? Normalmente eso debería costarle unos 5. Él le dice, son 20. Entonces, ahora el monto ya subió a 120 de los 50 que estaba. Y así van subiendo y básicamente robando a los dueños. Entonces, por eso es que hay mucha desconfianza a veces a los contratistas, a los subcontratistas, porque hay gente así que se trata de aprovechar de la mínima oportunidad para sacar dinero a las personas. Y igual ellos dicen, ah, no, pero él tiene millones, él tiene esto, él tiene el otro, de renta están cobrando al mes 300,000, 500,000 de renta, pues le sobra el dinero a los dueños. Ese no es el punto, o sea, una persona puede ganar $1,000,000 diarios. Esa no es ninguna razón para que yo no cobre lo justo. Yo sé cuánto cuesta mi hora, yo sé cuánto cuesta mi trabajo, yo sé cuánto cuesta demoler todo eso, yo sé cuánto cuesta extraer, yo sé cuánto es la ganancia que puedo poner. Normalmente, mis precios no pueden estar basados en cuánto gana el cliente. Generalmente. A veces se puede hacer un tipo de excepciones y se incrementan los costos debido
perdón, a ciertas características de ciertos clientes, sí, pero eso ya es una discusión un poco más compleja porque tiene que ver ya con otro tipo de seguros que se contratan, es otro tipo de cosas que más riesgos generalmente, es otro tema. No es a lo sapo nada más, así al ojo de que yo digo aquí, voy a ganar, este gana 500.000 millones de dólares al año, le voy a cobrar lo que me dé la gana. No, no, no. Hay razones para cobrar más y hay que buscar esas razones. Entonces, espero que se esté entendiendo todo lo que estoy diciendo, estar claro. Pero bueno, esto del monto del contrato es muy importante. No hay como dar muy bajo, no hay como dar muy alto. Hay como negociar con el dueño tiene derecho a negociar y nosotros vamos a poner un valor que debería ser que no nos haga perder a nosotros y tampoco al dueño. Entonces, como dice aquí, esto está sujeto a las adiciones y deducciones como se provee en el contrato. Eso quiere decir que en el contrato también le dicen una parte donde se puede ir añadiendo plata, que son los change orders, o deducciones, que también hay change orders para dar crédito, que se llama al dueño. Entonces, bueno, la suma del contrato está basada en los siguientes alternates. Vamos a poner alternates. Son ítems o trabajos alternos. ¿Sí? Alternates normalmente son trabajos que no están seguros, no está seguro el dueño de que quiere hacer, pero le pone ahí para que ustedes den un precio. Y si le conviene el precio, como ya está ahí un trabajador, entonces háganle nomás ustedes mismos. O si el precio es demasiado prohibitivo, es demasiado alto, entonces el dueño puede dejar ese trabajo para otra oportunidad, o tal vez no hacerle. Pero generalmente los alternates son trabajos que podrían estarse haciendo. Entonces, hay mucha gente también que en esto eh, da precios bastante eh, atractivos para ganar el contrato. Perdón. Ya. Bueno, sigamos. Contract Sum. Hoy día se ha hecho la clase larga. Uy, 1 hora, 5 minutos. Parece que no hubiera pasado nada. Pagos. Progress Payments. A ver, vamos a parar ahorita la clase mejor. Hemos visto varias palabras interesantes que espero que les haya parecido interesante. Vamos a ver bastantes palabritas hoy día. Work, que es el trabajo, job, que también es trabajo, pero los dos son diferentes en la forma en la que se les usa. Work history, work records, current jobs, guarantee, guarantees, material, workmanship, shall, upon completion, contract, agreement, labor, certificate of payment, furnish, envelope, consultant, construction manager, addendum, issued, fully, substantial completion, date of commencement, punch list, contract sum, alternates. Alternates, vamos a terminar con additions, deductions. Ya. Pongamos extras que se suman, extras que no se usarán generalmente. Con esto entonces terminaríamos la clase de hoy. Additions serían ítems que vamos añadiendo y deductions son dinero que va como crédito porque no se van a usar y se reduce el precio del contrato. Entonces, terminamos esta clase. Espero que les haya interesado mucho, les sirva mucho cuando estén trabajando en la obra. Y cualquier pregunta, ya saben, me hacen nomás por Construye NIE o por Marco Andrade Arquitecto. Las clases continuamos, creo que a mediados de mayo, las clases de lectura de planos. Y también va a abrirse la clase de estimados que están esperando la gente ya para empezar. Entonces solo estoy esperando que quiten el stop de que la gente ya no se puede reunir más de 10, como decían. Entonces
Eso y las clases online de lectura de planos también ya está casi terminado el sistema, digamos, que no es nada más que una llamada prácticamente, pero tiene que estar claro para todos ustedes cómo va a estructurarse, para saber si van a haber clientes o no. Y los sistemas de pago, ¿cierto? También, eso ya está. Entonces, estaremos en contacto. Suerte. Estamos bueno, al menos aquí en Nueva York, estamos ya al último casi de la parte más crítica, que será unas 3 semanas más, y de ahí va a empezar a bajar las cosas, un poquito suave obviamente, no va a bajar repentinamente, no va a bajar, no vamos a volver a la normalidad rápido, pero sí tendremos un poco más de calma en el sentido de que ya podremos salir a trabajar, porque lo que más estresa en estos momentos especialmente es la falta de dinero, de no haber podido recibir a veces las pagas, obviamente del trabajo que no hay, y también de no haber podido recibir beneficios del gobierno o los ahorros se acaban. Entonces, todo eso se está juntando, se va acumulando y es difícil. Entonces, esto va a terminar. Prepárense porque, como siempre digo, las personas más preparadas son los que más oportunidad tienen en los trabajos de conseguir un trabajo. Y, y sigamos juntos aprendiendo, sigamos juntos dándonos trabajos porque así hacen todos los que ustedes ven que están bien parados, ¿cierto? Los griegos, los italianos, los hindús, los chinos, todos ellos se están dando trabajo entre sí. Entonces, nosotros estamos haciendo eso con mis alumnos y con todo el mundo que se va conectando con nosotros aquí en la página de Construye NIE y todo eso. Eh, Siempre nos estamos pasando trabajos. Entonces tenemos que estar así unidos, dándonos trabajo, no ser egoístas, pasándonos la información, compartiendo la información que sabemos y vamos a crecer. Así que gracias por todo y nos veremos pronto. Gracias.